Oración a la Reina del Cielo antes de cada meditación. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos, para pedirte, con los suspiros más ardientes, la máxima gracia que tú puedas concederme. Mamá Santa, tú, que eres la Reina del reino de la divina voluntad, admíteme a vivir en él como hija tuya y haz que este reino ya no esté de ahora en adelante desierto, sino muy poblado de hijos tuyos. Soberana Reina, a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en este santo reino. Teniéndome tomada con tu mano materna, haz que todo mi ser viva vida perenne en la divina voluntad. Tú eres mi mamá, y yo te entregaré mi voluntad, a fin de que tú la cambies por la voluntad divina. Ilumina, te pido, mi mente y asísteme, para que yo pueda comprender bien qué cosa es y qué cosa significa vivir en la santa voluntad de Dios. 24ª Meditación. La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad. Visita al templo. María, modelo de oración. Jesús se pierde en el templo. El alma a su Madre Celestial. Mamá Santa, tu amor materno me llama con voz siempre más potente hacia ti. Ya veo que te encuentras preparándote para partir de Nazaret hacia Jerusalén. Mamá mía, no me dejes, llévame contigo, y podré escuchar con atención tus sublimes lecciones. Lección de la Reina del Cielo. Querida hija, tu compañía y el deseo que muestras por escuchar mis celestiales lecciones para imitarme son la alegría más pura que puedes dar a mi corazón materno. Yo gozo porque puedo compartir contigo las inmensas riquezas de mi herencia. Ahora presta atención y te narraré un episodio de mi vida, el cual, si bien tuvo resultado consolador, fue para mí dolorosísimo. Y si el querer divino no me hubiera dado sorbos continuos y nuevos de fortaleza y de gracia, yo habría muerto de dolor. Nosotros continuábamos nuestra vida en la quieta casita de Nazaret, y mi querido hijo crecía en gracia y en sabiduría. Él era atractivo por la dulzura y por la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era en verdad bello, sumamente bello. Él acababa de cumplir la edad de 12 años, cuando según la costumbre debíamos ir a Jerusalén para celebrar solemnemente la Pascua. Nos pusimos en camino, él, José y yo. Mientras proseguíamos devotos y recogidos, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba ahora de su Padre Celestial, ahora del amor inmenso que nutría en su corazón por las almas. Llegando a Jerusalén, nos dirigimos al templo y ahí nos postramos con el rostro en tierra y adoramos profundamente a Dios durante un largo rato. Nuestra oración era tan ferviente y recogida que abría los cielos, atraía y ataba al Padre Celestial y, por eso, se aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Oh querida hija, quiero confiarte una pena que me tortura. Hay muchos que van a la iglesia a rezar, pero desgraciadamente la oración que dirigen a Dios se queda en sus labios porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o por pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en lugar de abrirlo. ¿Cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios? ¿Cuántos castigos se evitarían en el mundo y cuántos otros se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo?
solamente la oración que brota de un alma en la que reina la divina voluntad obrará en modo irresistible en el corazón de Dios, pues esa oración es tan potente que puede vencerlo y obtener de él las máximas gracias. Ten por lo tanto empeño en vivir en el divino querer, y tu mamá, que tanto te ama, dará a tu oración los derechos de su potente intercesión. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión del gentío nos separamos. Yo vine con las mujeres y José con los hombres. Miré en derredor para asegurarme que Jesús viniera conmigo, pero al no verlo pensé que venía con su padre José. ¿Cuál no fue el estupor que sentimos cuando, reuniéndonos nuevamente en el lugar donde debíamos encontrarnos, no lo vi con él? Ignorando lo que había sucedido, sentimos un dolor tan profundo que ambos quedamos sin poder hablarnos. Abatidos por el dolor, regresamos apresuradamente, preguntando con ansia a cuántos encontrábamos: «Decidnos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él». Y llorando, describíamos sus rasgos. Él es todo amable, de sus bellos ojos brotan rayos de luz que hablan al corazón. Su mirada hiere, rapta y encadena. Su frente es majestuosa, su rostro es de belleza encantadora. Su dulcísima voz desciende al fondo del corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados y como de oro finísimo lo hacen gracioso. Todo es majestad, dignidad y santidad en él. Él es más bello entre los hijos de los hombres. Pero no lo encontrábamos y nadie nos sabía decir algo. El dolor que yo sentía se recrudecía en tal forma que me hacía llorar amargamente y a cada instante abría en mi corazón profundos desgarros, los cuales me ocasionaban verdaderos espasmos de muerte. Querida hija, si Jesús era mi Hijo, también era mi Dios, y por esto mi dolor fue todo en orden divino, es decir, tan potente e inmenso que supera a todos los demás dolores posibles reunidos juntos. Si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido continuamente con su fuerza divina, yo hubiera muerto de dolor. Viendo que ninguno sabía darnos noticia, con ansias interrogaba a los ángeles que me circundaban. Pero decidme, ¿dónde está mi querido Jesús? ¿Hacia dónde debo dirigir mis pasos para encontrarlo? Ah, ángeles míos, tened piedad de mis lágrimas, socorredme, traedme a Jesús. Mientras tanto, y habiendo sido inútil la búsqueda, regresamos a Jerusalén y después de 3 días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores, entramos en el templo. Yo era toda ojos y buscaba por todas partes, cuando he aquí que, finalmente, llena de júbilo, encontré a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Hablaba con tal sabiduría y majestad que los que escuchaban quedaban sorprendidos y extasiados. Con solo verlo sentí que regresaba a mí la vida e inmediatamente comprendí la razón por la cual se nos había perdido. Ahora, una palabra para ti, querida hija. En este misterio, mi Hijo quiso darnos a mí y a ti una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso tú suponer que Él ignoraba lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi intenso y crudo dolor se repercutían en su corazón, y durante aquellas horas tan penosas Él sacrificaba a la divina voluntad a su propia mamá, a quien tanto amaba, para demostrarme que yo también un día debía sacrificar su vida al querer supremo. En esta pena indecible no te olvidé, y pensando que ella te iba a servir de ejemplo, la puse a tu disposición, a fin de que también tú pudieras tener en el momento oportuno
la fuerza para sacrificar todas las cosas a la divina voluntad. En cuanto Jesús acabó de hablar, nos acercamos con reverencia a Él y le dirigimos esta dulce pregunta: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Él, con dignidad divina, nos respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella al querer divino, iniciamos nuestro retorno a Nazaret. Hija de mi corazón materno, escucha. Cuando perdí a mi Jesús, el dolor que sentí fue muy intenso y a este dolor se agrega ahora un segundo dolor, el dolor de perderte a ti. En verdad, previendo que tú te habrías alejado de la voluntad divina, yo me sentí a un tiempo privar de mi hijo y de mi hija, y por esto mi maternidad sufrió un doble dolor. Hija mía, cuando estés en camino de hacer tu voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, debes reflexionar que abandonando al fiat divino estás por perder tanto a Jesús como a mí, y estás por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Debes mantener la palabra que me has dado de permanecer indisolublemente unida a mí, y yo te daré la gracia de no hacerte dominar por tu querer nunca más, sino de vivir exclusivamente del querer divino. El alma. Mamá Santa, tiemblo pensando en los abismos en los que mi voluntad es capaz de precipitarme. Por su causa yo puedo perderte a ti, a Jesús y a todos los bienes celestiales. Mamá, si tú no me ayudas, si no me ciñas con la potencia de la luz del querer divino, siento que no me será posible vivir con constancia en la voluntad divina. Por esto, pongo nuevamente toda mi esperanza en ti confío y de ti espero todo. Así sea. Práctica. Recitarás 3 Ave Marías para compartir el dolor intenso que tuve los 3 días en los que permanecí privada de Jesús. María inicia recordándonos la alegría que siente cuando deseamos aprender de estas lecciones toda de cielo. Una vez expresado esto, comienza a narrar un episodio en su vida, el cual fue muy doloroso para ella, siendo este la pérdida de Jesús por 3 días en el templo. María nos narra que cuando Jesús tenía 12 años, según la costumbre, fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así pues, al llegar al templo, cumplen con la finalidad de toda criatura, la cual mencionamos anteriormente, adorar al Creador. Y es en este momento de la meditación cuando nos revela la tristeza tan grande que siente a ver a las criaturas desordenadas por la voluntad humana reinante en ellas. Por ello, nos manifiesta cuán diferente sería todo si reinara en nosotros la divina voluntad. Deja en claro la importancia de la oración, pero la oración hecha en la divina voluntad, ya que en esta obraría en modo irresistible en el corazón de Dios, logrando grandes gracias. Seguidamente, al regresar a Nazaret, se dan cuenta que el niño Jesús no estaba con ellos, sintiendo así un dolor inmenso. Este dolor representa 2 cosas. Primero, el Fiat Supremo preparaba a María para cuando le llegase la hora de sacrificar a su Hijo para la redención, es decir, nuestra salvación. Todo este dolor ella lo padece para que nos sirva como ejemplo y fortaleza en el momento oportuno, es decir, en el momento que nos decidamos a sacrificar todas las cosas a la divina voluntad. Segundo, nuestra pérdida. Verás, cada vez que hacemos un acto en voluntad humana, estamos matando, hiriendo y alejándonos de la voluntad divina. Y esto fue lo que María sintió en su alma y en su corazón, el martirio que la voluntad divina operante en ella siente
cada vez que decidimos hacer la voluntad humana sobre la divina en todos nuestros actos. Por lo anteriormente expuesto, nuestra Madre Reina nos pide mantenernos unida a ella, para que así ella nos pueda dar la gracia de vivir exclusivamente de querer divino y no de querer humano. Así pues, como práctica, recuerda recitar 3 Ave Marías para compartir el dolor intenso que tuvo María los 3 días en el cual perdió a Jesús. Jaculatoria. Mamá Santa, haz que yo pierda para siempre mi voluntad para vivir únicamente en el divino querer.